¿Sabías que existió un hombre que rechazó su libertad en 4 ocasiones, solo para seguir entregando almas al abismo de la arena? No era un simple esclavo, era un mecanismo de guerra, un autómata de carne y acero. Hoy revelo a los 10 gladiadores más temidos que jamás hayan hollado la tierra. Desde el emperador psicópata que se creía una deidad encarnada, hasta el rebelde cuya sola sombra hacía temblar los cimientos del imperio romano. El número 1 aún puebla las pesadillas de los historiadores. Esto es, Los Inmortales, donde las leyendas nunca conocen el descanso de la tumba. Suscríbete y reclama tu lugar en las filas de los mitos. Prepárate para descender al anfiteatro hoy. Conocerás a los guerreros más brutales que jamás hayan pisado el Coliseo. Iniciando este descenso al Hades, en el puesto número 10, Tetraites, el icono de Pompeya. ¿Podría tu fama sobrevivir 2 milenios grabada a fuego en los muros de una ciudad condenada? En el turbulento siglo I d.C., bajo el reino caprichoso de Nerón, emergió una figura que transmutaría la carnicería de la arena en una forma de arte visual. Su nombre era Tetraites. A diferencia de aquellos que buscaban la victoria mediante la fuerza bruta, este guerrero elevó el estilo murmillo a cumbres insospechadas. El murmillo era el tanque de la arena, un titán blindado inspirado en los guerreros galos. Tetraites dominaba este arsenal con una agilidad que desafiaba las leyes físicas de Roma. Portaba un yelmo de bronce masivo, coronado por una cresta semejante a un pez, símbolo de su conexión con lo profundo. El murmillo cargaba un escudo rectangular, el scutum, que protegía su ser por completo. Blandía un gladius, espada corta, capaz de clausurar el destino de un duelista en un solo latido. Lo que tornaba a Tetraites verdaderamente temible no era solo su letalidad, sino una perfección técnica tan coordinada que se convirtió en el canon estético del imperio. Su fama trascendió los anfiteatros, su imagen se transformó en el primer fenómeno de masas de la historia, una impronta que marcaba la psique colectiva. Desde las fronteras de Britania hasta el polvo de Egipto, ciudadanos de toda estirpe poseían copas de vidrio soplado y finas cerámicas grabadas con su semblante. Él era el demiurgo de la violencia. Poseer un objeto con su rostro era un acto de lealtad a los rituales sangrientos de este mundo. La grandeza de Tetraites no es invención de los cronistas modernos. La prueba irrefutable de su letalidad quedó congelada en el tiempo por la tragedia de Pompeya. En los muros exteriores de las moradas, los arqueólogos hallaron grafitis originales, trazados por fanáticos extasiados tras sus triunfos. Estos trazos ofrecen una crónica visual de su duelo más icónico contra el veterano Prudente. En la escena inmortalizada en carbón, se muestra a un imponente Tetraites, mientras su rival se ve forzado a abandonar su escudo en absoluta rendición. Un registro gráfico que es oro puro para los guardianes de la historia. Confirma que Tetraites era un astro de tal magnitud que el pueblo sentía la necesidad de publicar sus victorias en los altares de sus hogares. No era solo un gladiador. Era el dueño de la conversación pública, un espectro presente en cada taberna del Mediterráneo. Descendiendo al número 9, seremos testigos del ascenso de Spículus, el carnicero dorado de Nerón. Imagina ser tan letal que el hombre más poderoso del mundo te obsequia palacios solo para habitar tu cercanía. En la Roma del siglo I, ser gladiador era ser un paria, un infame despojado de derechos. Pero Spículus quebró los dogmas del sistema. No era un simple combatiente, era la debilidad personal del emperador Nerón. Especializado como hoplomachus o murmillo, convirtió la arena en un teatro de disección quirúrgica. Su habilidad era tan estruendosa que Nerón, obsesionado con la estética y el espectáculo, lo elevó a un estatus sin precedentes. Spículus no dormía en las celdas frías del Ludus. El emperador le otorgó fincas dignas de generales triunfantes, esclavos propios y una riqueza que hacía palidecer a los senadores más influyentes. Era una celebridad de la alta sociedad romana, un hombre que cenaba con aristócratas y cuya presencia en la arena garantizaba el delirio de la multitud. Spículus personificaba el glamour sangriento de Roma, un esclavo que, mediante el acero y la sangre, se convirtió en confidente del ser más peligroso de la tierra. Su vida fue la prueba de que, en el circo, la gloria otorgaba no solo libertad, sino un poder que desafiaba la jerarquía imperial misma. La relación entre Spículus y Nerón fue tan intensa que trascendió lo público y se hundió en los abismos más oscuros de la historia.
En el 68, cuando el Senado declaró a Nerón enemigo público y el emperador se vio acorralado por la rebelión, ocurrió un evento gélido. En sus momentos finales de paranoia y desolación, Nerón no buscó a sus generales, ni a sus amantes, ni a su guardia pretoriana. Buscaba desesperadamente a Spículus, el hombre más letal sobre la faz del mundo. Anhelaba morir a manos del gladiador que tanto veneraba. Deseaba que el golpe final viniera de la mano más experta y letal que había conocido. Sin embargo, en el caos del colapso romano, Spículus se había desvanecido. Incapaz de localizar a su campeón, Nerón debió recurrir a su secretario para ejecutar su propio fin. Lamento no haber tenido una muerte digna de gladiador a manos de su paladín. Esta conexión fatídica prueba que Spículus no era solo un guerrero, sino el guardián del testamento de César. En el octavo puesto hallamos al combatiente más versátil, Hermes, el camaleón del combate. ¿Qué haces contra un guerrero que domina cada arma de este mundo mejor que tú en la arena romana? La especialización era la ley, y un gladiador entrenaba años para dominar un solo arte. Pero entonces surgió Hermes, un hombre que desafió la lógica del ludus. Mientras otros eran esclavos de sus armaduras, Hermes era un camaleón del combate, un prodigio técnico que no necesitaba especializarse, pues su genio residía en la versatilidad absoluta. Podía entrar en la arena cargando el pesado equipo de un secutor, con su yelmo liso y su escudo masivo. En el siguiente combate, emergía como un ágil retiarius, armado apenas con una red y un tridente. Esta capacidad era aterradora para sus oponentes. Nadie podía prepararse para enfrentar a Hermes, pues él poseía los arcanos de cada clase. Explotaba las debilidades de un oponente pesado usando la velocidad, o aplastaba a un rival ágil con fuerza bruta. No era solo un luchador, era una enciclopedia viviente de la aniquilación. Su nombre, inspirado por el mensajero de los dioses, no era coincidencia. Hermes se movía por la arena con una gracia divina que tornaba la carnicería en un despliegue de maestría técnica, dejando a la multitud del Coliseo en un estado de hipnosis colectiva. La magnitud de su leyenda fue inmortalizada por la pluma de Marco Valerio Marcial, el poeta más cáustico de Roma. Marcial, quien solía mofarse de todos, se rindió ante la perfección de este gladiador y dedicó un poema de elogio absoluto. En sus versos, describió a Hermes como un ser que bastaba por sí mismo para ser 3 hombres a la vez. Pero el detalle más escalofriante es la afirmación de Marcial de que Hermes era el único capaz de triunfar sin derramar su propia sangre. En un deporte donde incluso los campeones salían cubiertos de cicatrices y heridas abiertas, Hermes finalizaba sus combates impoluto. No solo ganaba, dominaba de tal forma que sus rivales jamás lograban tocarlo. Esta invulnerabilidad lo convirtió en un mito viviente. Decíase que no era un hombre de carne y hueso, sino una sombra que se materializaba solo para impartir el golpe final. Su legado es el de la técnica pura sobre la fuerza ciega. Chocando en el 7º lugar, el hombre que rompió cada norma, Cómodo, el emperador loco, el gladiador más peligroso de la historia. Porque si lograbas vencerlo, su guardia personal te ejecutaría en el acto. Imagina el escándalo en la Roma imperial. El hombre más poderoso del mundo, hijo del sabio Marco Aurelio, decide abandonar la toga imperial para mancharse las manos con la arena del Coliseo. Cómodo no era un simple entusiasta de los juegos. Sufría de un delirio de grandeza que lo llevó a creer que era la reencarnación de Hércules. Mientras los emperadores observaban desde el palco imperial, Cómodo descendía a la arena para luchar como secutor. Participó en más de 700 combates, una cifra que lo convertiría en el gladiador más exitoso de la historia. Si no fuera por un pequeño detalle, el juego estaba trucado. Cómodo nunca estuvo en peligro real. Sus oponentes eran a menudo gladiadores armados con espadas de madera o lisiados y bestias heridas que no podían defenderse. Luchar contra él era una trampa psicológica mortal. Si le permitías ganar, vivías otro día bajo su tiranía. Si cometías el error de mostrar superioridad técnica, los pretorianos apostados en los bordes de la arena se asegurarían de que no salieras con vida. Era el gladiador más temido, no por su destreza, sino por el terror absoluto inspirado por su inestabilidad mental. Lo que muchos ignoran es que Cómodo no luchaba por honor o deporte, luchaba por una codicia patológica que puso de rodillas a la economía del imperio. A pesar de ser el poseedor de todas las riquezas de Roma, el emperador exigía pago por cada aparición en la arena. Cada vez que Cómodo descendía al combate,
cobraba al Estado romano la suma astronómica de 1.000.000 de sestercios. Esta tarifa era tan exorbitante que el Tesoro Imperial, ya castigado por guerras y mala gestión, casi colapsa para financiar sus delirios de gladiador. Cómodo llegó al extremo de confiscar los bienes de los senadores e imponer impuestos brutales al pueblo. No solo deshonró el título de César vistiendo como esclavo de la arena, transformó el espectáculo nacional en un parásito que devoraba las finanzas de la nación más poderosa del mundo antiguo. Su legado no es de gloria, sino de decadencia. Fue el hombre que prefirió ser aclamado como carnicero antes que respetado como gobernante. La intensidad se duplica en el número 6 con Prisco y Vero, el dúo inquebrantable. Lucharon con tal furia y durante tanto tiempo que el emperador tuvo que inventar una ley nueva solo para ellos. El año es 80 d.C. Roma celebra. El anfiteatro Flavio, el Coliseo, maravilla del mundo, es inaugurado. Para el evento principal, el emperador Tito no eligió una masacre rápida, sino un choque de titanes, Prisco contra Vero. Ambos eran leyendas vivientes, maestros de la arena que habían sobrevivido a decenas de batallas. Prisco era un estratega técnico, mientras que Vero era conocido por su resistencia inhumana. Desde el instante en que sus aceros chocaron por primera vez, la multitud de 50.000 almas supo que presenciaba historia. El combate no duró minutos, duró horas bajo un sol abrasador. Los dos guerreros se despedazaban con una precisión que rozaba lo sagrado. Ninguno se dio un ápice. Cuando Prisco lanzaba un golpe mortal, Vero lo bloqueaba. Con una maestría que parecía coreografiada, la arena fue empapada en su sangre, pero sus espíritus se negaban a flaquear. Su agotamiento era tan extremo que sus músculos temblaban. Sin embargo, cada vez que uno caía, se levantaba con aún más fuerza, impulsado por un respeto absoluto hacia su rival. Fue un duelo de voluntades, donde la muerte misma parecía olvidada en el puro deseo de gloria. Lo que hace de este el combate más legendario de la historia romana fue su conclusión sin precedentes. Tras horas de lucha sin un ganador claro y con ambos gladiadores al borde del colapso físico, ocurrió algo jamás visto en los juegos. Ambos bajaron sus armas al mismo tiempo, como señal de mutua reverencia. La multitud, en lugar de exigir sangre, estalló en una ovación que hizo estremecer los cimientos del Coliseo. El emperador Tito, conmovido por esta muestra de coraje y honor, tomó una decisión histórica. En lugar de forzarlos a luchar hasta que uno pereciera, detuvo el encuentro. Envió al Summa Rudis, los árbitros superiores, con 2 espadas de madera al centro de la arena. Les otorgó la libertad a ambos simultáneamente. Es el único combate registrado en toda la historia romana donde 2 gladiadores entraron como esclavos enemigos. Salieron como hombres libres y hermanos de armas. Este acto no solo salvó sus vidas, sino que transformó su rivalidad en un símbolo eterno. En la arena, el honor puede ser más potente que la muerte misma. A mitad de camino, en el número 5, conoce al legendario subestimado Marco Atilio, el matagigantes. Era un esclavo novato sin un solo combate. Humilló al campeón invicto de Roma en su propio terreno. En la jerarquía de la arena, los novatos o tirones solían ser carne de cañón. Estaban destinados a morir prontamente para calentar a la multitud antes de los eventos principales. Pero Marco Atilio quebró cada norma del sistema romano. A diferencia de la mayoría, Atilio no nació entre cadenas. Era un ciudadano romano libre que tomó la desesperada decisión de alistarse en un ludus. Lo hizo para saldar sus deudas inmensas. Ingresar a la arena voluntariamente era considerado una desgracia social, pero Atilio lo convirtió en una plataforma para la leyenda. Entrenó como murmillo, blandiendo el pesado equipo de los pesos pesados. Su debut fue una sentencia de muerte anunciada. El emperador Nerón lo enfrentó a Hilarus, un veterano consagrado que pertenecía a la escolta imperial misma. Poseía una racha aterradora de victorias consecutivas. Nadie apostó por el novato. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, Atilio no mostró miedo, sino una superioridad táctica gélida. Con una frialdad técnica que silenció a 50.000 espectadores, esquivó los ataques del campeón. En un movimiento maestro, logró someter al invicto Hilarus, forzándolo a la rendición. Marco Atilio no solo sobrevivió, destruyó la reputación del guerrero más temido de su tiempo en su primer día de labor. Lo que hace de Marco Atilio un caso único para los arqueólogos es su meteórico ascenso, registrado con precisión casi periodística en los muros de las ciudades romanas.
No dependemos solo de leyendas. Se han hallado mosaicos y grafitis específicos en Pompeya detallando su carrera combate a combate. Tras derrotar a Hilarus, su siguiente oponente fue Lucio Rucio Félix, otro veterano con 12 victorias en su haber. Atilio lo derrotó también, era el matagigantes oficial de Roma. Su fama era tal que, a diferencia de otros gladiadores vistos como meras bestias, Atilio era retratado en el arte con una dignidad reservada a los héroes mitológicos. Los registros sugieren que su técnica era tan eficiente que raramente recibía daño. Esto le permitió sobrevivir a una serie de combates contra los mejores luchadores del imperio. Algo estadísticamente imposible para un hombre que empezaba de la nada, sin herencia guerrera alguna. Su legado demostró que la mente y la estrategia son las armas más letales en la arena. Transformó a un simple deudor en un icono, inmortalizado en piedra por toda la eternidad. Siguiendo con el número 4, el cazador de monstruos, Carpophorus, el exterminador de bestias. Mientras otros hombres ganaban fama asesinando humanos, este guerrero se convirtió en leyenda cazando monstruos. En la antigua Roma existía una casta de guerreros distinta a todas, los bestiari. Su escenario no era el duelo de acero contra acero, sino la lucha desesperada contra la furia de la naturaleza. Entre todos ellos, el nombre de Carpophorus brillaba con un aura de terror y asombro. Este hombre no era un simple carnicero de animales. Era un especialista en la exterminación de las bestias más peligrosas del mundo conocido. Imagina la escena, el recién inaugurado Coliseo, el suelo temblando por los rugidos de las bestias. Traídas de los rincones más oscuros de África y Asia, Carpophorus entraba a la arena, armado apenas con una lanza. Enfrentando la velocidad de los leopardos y la fuerza bruta de los leones, usaba un venabulum o una daga. Su destreza física era tan imponente que el público romano, ya acostumbrado a la muerte, lo comparaba con el mismísimo Hércules. No se trataba solo de matar, se trataba de hacerlo con una elegancia y valentía que desafiaba la lógica humana. Carpophorus no solo sobrevivió a garras y colmillos, dominaba a las bestias con una frialdad técnica que hacía que los depredadores más temidos de la creación parecieran presas fáciles en su presencia. Lo que eleva a Carpophorus al Olimpo de los gladiadores es una hazaña registrada por el poeta marcial. Suena a algo extraído de un filme de fantasía, pero fue una realidad histórica durante la apertura del Coliseo. En un solo día de juegos, Carpophorus ejecutó a 20 bestias salvajes de forma consecutiva. No estamos hablando de animales domésticos. Los registros detallan que, ante una multitud extasiada, despachó a un rinoceronte, un oso masivo, un león y un leopardo. El momento más impresionante de aquel día fue su confrontación con el rinoceronte, un animal que los romanos apenas comprendían y consideraban casi invencible. Carpophorus, usando solo su fuerza y una lanza, logró abatir a la bestia con un golpe único y preciso. Una hazaña que Marcial describió como un acto que el mismo Marte habría envidiado. Esta capacidad para luchar contra múltiples especies, una tras otra, prueba que poseía un conocimiento anatómico y unos reflejos sobrehumanos. Carpophorus fue el hombre que probó que el ingenio y el acero romanos podían someter incluso el corazón más salvaje de la naturaleza, entrando al top 3 con pura venganza. Crixo, el azote de Roma. Él no buscaba recuperar su libertad, él deseaba observar cómo Roma ardía bajo sus pies. En las sombras del Ludus de Lentulo Batiato en Capua, se forjó una de las figuras más aterradoras que jamás haya pisado la arena. Crixo. Este guerrero de estirpe gala no era solo un gladiador de élite, era una fuerza de la naturaleza impulsada por un odio visceral hacia sus captores. Mientras otros soñaban con sobrevivir para comprar su retiro, Crixo vivía para el conflicto. Como gladiador de peso pesado, su estilo se basaba en una agresividad incontrolable y una potencia física que pocos podían igualar. Pero su verdadera leyenda comenzó cuando, junto a Espartaco, lideró la huida masiva que encendió la Tercera Guerra Servil. Crixo se convirtió en el verdugo de la rebelión, el general que comandaba a guerreros galos y germanos con una furia que las legiones romanas no estaban preparadas para enfrentar. No era un estratega defensivo, era un destructor. Bajo su mando, los esclavos rebeldes dejaron de ser fugitivos para convertirse en un ejército que saqueó el sur de Italia, derrotando a pretores y cónsules por igual. Para Crixo, la guerra no era el medio para un fin, sino el fin mismo.
Era la oportunidad de devolver a Roma cada gota de sangre y cada humillación sufrida entre las cadenas del anfiteatro. Lo que separa a Crixo de Espartaco es su visión radical del conflicto, una decisión que alteró el curso de la historia. En el 76 el ejército rebelde llegó a una encrucijada crítica. Espartaco deseaba cruzar los Alpes para que sus hombres pudieran retornar a sus hogares en libertad. Pero Crixo se negó. Su sed de venganza era tan profunda que decidió separarse del cuerpo principal. Con un contingente de 30.000 hombres, estaba determinado a marchar directamente contra la ciudad de Roma para saquearla. Esta división resultó fatal. Crixo y sus hombres fueron interceptados cerca del monte Gargano por las legiones del cónsul Helio Publícola. A pesar de estar cercado y superado en número, Crixo luchó con la desesperación de un animal acorralado, cayendo en batalla como un guerrero libre. Su muerte fue tan impactante que el propio Espartaco, en señal de absoluto respeto por su hermano de armas, forzó a 300 prisioneros romanos de alto rango a luchar hasta la muerte en juegos fúnebres en honor a Crixo. Era la ironía máxima, maestros romanos forzados a morir como gladiadores para honrar al esclavo que casi destruye su imperio. Crixo no buscaba un hogar, deseaba que su nombre fuera recordado como el eco del miedo en el corazón de la República. Justo fuera del primer puesto, en el número 2, el hombre que desafió la libertad. Flama, la llama inquebrantable. Le fue ofrecida su libertad en 4 ocasiones y 4 veces declinó. Prefería la gloria de la sangre sobre el resto de la paz. En la historia de Roma, miles de hombres murieron implorando un solo día de libertad, pero Flama era distinto. Este guerrero de origen sirio, cuyo nombre real se ha perdido pero cuyo apodo significaba la llama, se convirtió en el gladiador más obstinado y resiliente que jamás haya pisado la arena. Flama luchaba como secutor, el perseguidor, equipado con un yelmo liso para evitar las redes y un escudo pesado para el combate cuerpo a cuerpo. Su carrera es un desafío a las estadísticas de supervivencia antiguas. En un mundo donde la esperanza de vida media de un gladiador era apenas un puñado de encuentros, Flama entró a la arena 34 veces. Venció en 21 de ellos y empató 9. En las 4 ocasiones en que fue derrotado, la multitud y el emperador le concedieron la misericordia, la misio. Esto era simplemente porque su técnica era demasiado valiosa para perderla. Pero lo que lo convierte en una leyenda absoluta no es solo su registro, sino su sistemático rechazo a la libertad. En 4 ocasiones distintas, le fue presentado el rudis, la espada de madera que simbolizaba el fin de su esclavitud. Representaba su derecho a vivir como un hombre libre. Flama, para el asombro del imperio entero, rechazó el don cada una de las veces. Devolvía la espada, exigiendo retornar a las celdas para prepararse para el siguiente combate. La magnitud de la obsesión de Flama fue grabada para la eternidad en una lápida descubierta en Sicilia. Sirve como el currículo de combate más impresionante en la arqueología romana. En su tumba, sus compañeros grabaron con orgullo sus estadísticas. Flama, secutor, vivió 30 años, luchó 34 veces, venció 21, empató 9 y recibió la misericordia 4 veces. Alcanzar la edad de 30 años como gladiador de primera línea era una hazaña casi milagrosa. La mayoría moría antes de los 22 años. Este registro confirma que Flama no era un esclavo forzado, sino un adicto a la adrenalina y al rugido de la multitud. Para él, la libertad fuera de la arena era el olvido, mientras que dentro de ella se sentía una deidad. Prefería morir joven y bañado en gloria que envejecer en las sombras de una libertad sin propósito. Su tumba hoy se alza como recordatorio de que, para algunos hombres, las cadenas no están en los tobillos, sino grabadas en el alma. Su legado es el de la perseverancia absoluta. El hombre que prefirió ser el rey de los esclavos antes que un ciudadano ordinario. Y finalmente, en el número 1, la leyenda que desafió a un imperio, Espartaco, la pesadilla romana. El hombre que pasó de ser un esclavo encadenado a convertirse en el peor horror de las legiones de Roma. En la cúspide de nuestra jerarquía se encuentra más que un luchador. Es un símbolo de libertad que sacudió los fundamentos del mundo antiguo. Espartaco, un tracio de fuerza prodigiosa y una inteligencia táctica que rivalizaba con los mejores generales de Roma, fue vendido como gladiador a Ludus de Batiato en Capua.
Allí, bajo el látigo, comprendió que su destino no era perecer para el entretenimiento de una muchedumbre sedienta de sangre. Eligió, en cambio, morir luchando por el derecho a ser un hombre. En el 73 a.C., lideró a 70 compañeros en una huida desesperada usando apenas cuchillos de cocina, iniciando lo que se conocería como la Tercera Guerra Servil. Espartaco no era un mero fugitivo, era un genio militar. Transformó a miles de esclavos, pastores y parias en un ejército profesional capaz de aniquilar legiones romanas en batalla abierta. Durante 2 años, derrotó a 9 ejércitos consulares, humillando a los generales más prestigiosos de la República. Espartaco no buscaba el trono de Roma, buscaba el camino a los Alpes, guiando a su pueblo hacia la libertad. Se convirtió en el terror absoluto para la élite romana, el esclavo que demostró que el poder de Roma no era invencible. También probó que la dignidad humana es una llama que ninguna cadena puede extinguir. La grandeza de Espartaco se captura en un acto final de valentía que ocurrió antes de su última batalla. Este enfrentamiento fue contra las fuerzas de Marco Licinio Craso en el río Silario. Con su ejército acorralado y superado en número, sus oficiales le entregaron su caballo. Podía liderar la carga o escapar si la situación tornaba desesperada. Para el asombro de sus hombres, Espartaco desenvainó su acero y dio muerte a su propio caballo. Observó a sus tropas y declaró: «Si vencemos hoy, tendré muchos caballos mejores de los romanos. Si perdemos, no necesitaré ninguno». Con este gesto, eliminó cualquier posibilidad de retirada y cargó a pie en la vanguardia. Intentó abrirse paso entre miles de soldados para aniquilar a Craso personalmente. Espartaco cayó en el fragor de la batalla, luchando como un león hasta su último aliento. Su cuerpo jamás fue hallado entre la montaña de cadáveres, alimentando la leyenda de que su espíritu nunca pereció. Roma, en un acto de venganza y miedo, crucificó a 6.000 de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia. Pero el nombre de Espartaco se alzó sobre las cruces, convirtiéndose en el icono eterno de resistencia contra la opresión. Estos hombres fueron mitos en la arena, pero los verdaderos maestros del destino habitaban a orillas del Nilo. Haz clic aquí para observar a los 10 dioses más poderosos de la mitología egipcia. ¿Quién fue tu gladiador favorito? Házmelo saber en los comentarios, deja un like y suscríbete para más leyendas épicas. Nos vemos en el próximo video.